Carlos Marín, ¿cómo estás? Buenos días. Ciro, qué gusto verte. Felicidades por tu texto, Carlos Marín, lo leemos todos los días en Milenio, pero me dio mucho gusto leerlo en la edición de marzo de la revista Nexos. Nexos le dedica buena parte de su contenido al tema de Colosio, al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se cumplen 20 años este marzo. El número se llama Colosio en su laberinto. Ahí vienen textos muy buenos, entre ellos uno de Héctor Aguilar Camín, otro de Héctor de Mauleón y el de Carlos Marín, las 18 versiones de Mario Aburto. Carlos. Qué bueno que lo leíste, Ciro. Me parece que el número tiene materiales espléndidos. El de Héctor Aguilar Camín es una reconstrucción de eso que recordarás le llamaban el entorno político. Sí. Y lo de Héctor de Mauleón es un rescate de unas versiones verdaderamente delirantes que fueron también investigadas. Sí. A propósito de, ya sabes que sobra gente que padece conspiratitis y aquellos que dicen, pues fíjate que en una cafetería escuché a Ciro Gómez Leiva que dijo que iba a Lomas Taurinas, no sería para matar a Colosio. Vamos a hablar concretamente de este texto. 18 versiones distintas dio Mario Aburto sobre... Era sobre eso que íbamos a hablar y yo estoy hablando de lo que escribieron Héctor y... Tenemos que hacer pausa y ahora regresamos y nos vamos con las 18 versiones de Mario Aburto. Órale. Pero platícanos, Carlos Marín, de tu texto que publicas en la edición de marzo de Nexos. Nexos se lo dedica al tema de Colosio y tú te vas sobre las 18 versiones que dio Mario Aburto, el asesino juzgado, confeso, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El asesino material e intelectual de Colosio, como bien confeso puede demostrar. Confeso, y sin juzgado. duda. Las 18 veces, por cierto, él pues acepta que entre otras cosas pues, llevaba la pistola. Imagínate qué dato, ¿no? ¿Qué más le puedes buscar a eso? El asunto es que Aburto, un tipo con una mentalidad psicopática muy interesante porque es astuto como lince o como, en fin, como es la gente esta que está descocadona, pero le queda un resquicio de algo que otros piensan que es inteligencia. El asunto es que Aburto lo primero que hace es asumir plenamente que él atentó contra Colosio, dice porque quería llamar la atención sobre los problemas de México y la violencia. Estaba reciente el levantamiento zapatista. Después varía la versión. A lo largo de las 18 narraciones que hace, vas viendo cómo va transformando sin desconocer jamás que él disparó. Hay algunas versiones en las que dice que él le iba a disparar a un pie, pero que lo empujaron o le dieron una patada y que entonces se le movió el brazo y le acabó disparando a la cabeza. Sí. Bueno, pues yo lo recordé leyéndote, Marín. Bueno, a eso iba. Él comienza asumiendo plenamente que quería llamar la atención y por eso planeó ir al mitin para atentar contra Colosio. Después dice, no, yo llevaba la pistola que se la compró a un desconocido en una especie de microbús, pero la pistola pues, era un revólver, recordarás, Taurus, brasileño, llevaba 4 balas efectivas. Una quinta él había ensayado, lo dice en una de las declaraciones que se pueden leer, en algún terreno baldío, allá en Tijuana. Total que le quedan 4 balas y la policía rescata el revólver con 2 balas, digamos, dos casquillos, porque se habían percutido 2 balas, y 2 que estaban todavía sin haberse disparado. El caso es que en una posterior declaración, pero esto casi de un día para otro, dice, no, yo lo que quería era vender el revólver. Entonces voy a mi trabajo, pero de pronto veo que un señor va leyendo el periódico y habla de un mitin y yo no sé lo que es un mitin y quise saber lo que es un mitin. Llega al mitin y entonces dice que una señora, en el momento en que Colosio va caminando, le quiere entregar un papel y Colosio la desdeña o le hace así con el brazo. Se enoja, y dice, entonces eso me enoja. Y dije, le voy a dar un escarmiento, tirándole al pie.
Después varía la versión, termina diciendo que no, que él pues llegó al mitin cuando estaba terminando, lo cual es una de las mentiras más crasas de Aburto. Grandes. Porque está fotografiado, haz de cuenta como si fuera a desfilar antes de que empezara a marchar el contingente. Está entre la multitud acechando a Colosio. Y termina él diciendo que no, que él va al mitin y lleva el revólver fajado en la cintura, pero que la bola, le dice así al cilindro del revólver, le estaba molestando y trata de guardar la pistola. Primero dice que en la bolsa exterior de la chamarra. ¿Pero qué crees? Y que al hacer esto alguien le golpea el pie y se va a caer y sale el disparo. Permíteme. Pero el cierre de las 18 versiones que reproduzco es un video que me tocó a mí dar a conocer. La reconstrucción del... Sí, yo lo di a conocer pocos días después, porque lo obtuve al día siguiente. ¿Seguro lo diste a conocer? Sí, tengo pues la como... impresión de que lo dimos a conocer en CNI Canal 40, pero bueno, te la no, damos. Sí, bueno, pero venga, no caigamos, sí, no caigas en la provocación. No, fíjate que Bueno, a lo mejor en tele, no, pero déjame recordar más que presumir que de este caso, como de los otros dos crímenes del Cardenal Posadas y del caso Ruiz Massieu, las revelaciones más importantes me tocaron hacerlas a mí. Las últimas que hiciste en tu carrera, por bueno, cierto. Pero bueno, a ver, pero regresemos a Aburto. Aburto. Sí. En esa última reconstrucción, él le pide a la fiscalía escenificar cómo fue. Y la doctora Olga Islas de Santiago Mariscal, que fue la segunda responsable de la investigación, Miguel Montes, pues termina aceptando, y ahí está la doctora en un local ahí en la prisión de Almoloya, y este muchacho a la sazón tenía 23 años, está por cumplir 44. Aburto. Él no solamente representa la manera como asesinó a Colosio, sino que desde luego vuelve a mentir, y entonces ya cuenta que quiso hacer el movimiento del revólver al bolso interior de la chamarra, pero que también acá la bola, le dice al cilindro, se le estaba cayendo, y que entonces hace otro movimiento para ponerla en la exterior, y en ese momento van pasando unas personas que no sé quiénes son, dice, entre otras, sí, señor Colosio, y que se va a caer y como que se va a apoyar en el hombro derecho de Colosio, cuando que bien sabes que si vas a caer de manera instintiva, animalesca, uno pone las manos abajo, no arriba. Si te vas a caer, pues metes las manos al piso para no darte el fregadazo. Entonces, este hombre dice que va a caer y quién sabe cómo, y dice, y se activa la pistola. Bueno, dirigiendo cámaras. Además, él dirigía las cámaras. Al camarógrafo, que era un señor llamado Pedro de la Procuraduría General de la República, le ponen de maniquíes o de extras, sí, a unos roperos de la Policía Judicial casi de mi tamaño, Ciro, impresionantes, y ahí están, pobrecitos, siendo manipulados por este bárbaro. Y este le decía al señor que dirigía las cámaras, Petrus, a ver, ¿está bien el ángulo? ¿Ves la luz? ¿Se ve la pistola? Petrus, no. Usted así, la mano asado, y hace una reconstrucción como en cámara lenta, recordando, esto ya era en agosto, creo, del 94, y haz de cuenta que corregía las posiciones de las manos, los brazos, las piernas, de los 4 o 5... El 16 de septiembre del extras, 94. Sí, 16 de septiembre. De los 5, por cierto, 16 de septiembre, es muy probable que haya sido entre semana. El domingo siguiente yo di a conocer ese video. Bien, lo digo para verificación del público, porque Ciro acaba de quererse adornar con trabajo mío. También fíjate que creo que soy perito en dulce, y por cierto en otros casos maravillosos, pero déjame decir, por ejemplo, la inexistencia de Juan Diego. No, pero a ver, de Aburto, porque pese a lo que tú manejas, pese a lo que yo ahí, claro, no con tu nivel, Marín, de revelaciones, no, pero no también me digas trabajé mucho el tema, pese a que toda la evidencia documental, testimonial, dice que Aburto mató a Colosio,
Siguen vivas las creencias de que hubo 2 Aburtos, de que suplantaron a Aburto, de que Aburto lo mandó alguien, seguimos sin saber quién. 20 años, muy buenos trabajos periodísticos, se reconstruye el entorno político, haces un trabajo como el que presentas buenísimo en Nexos, pero la gente quiere seguir pensando que hubo 2 Aburtos, Marín. ¿Qué le hacemos? 20 años después, Sí. 20 años después. Lo que ocurre también es que aquí se da un ingrediente que parece formar parte del carácter de amplios sectores de la sociedad, la propensión a la fantasía y la complotitis. Y siempre hay un juego detrás de la evidencia. Tú recordarás que Allan Poe escribe un cuento que creo que se llama La Carta, o La Carta Perdida, y se pierde en una casa un documento, interviene inclusive la policía, investigan tanto que ponen de cabeza la casa, se destruyen las relaciones familiares de quienes viven en la casa, y un ex policía le dice al director de la policía: oiga, ¿de veras ya buscó bien? Dice, sí. Entonces dice, pero ayúdeme por favor, porque ya vimos por todos lados y no aparece la evidencia, el documento. Entonces llega dice, de casualidad, ¿dónde está el estudio? Pues acá, aquí está el escritorio. Llegan al escritorio y dice, a ver, ¿qué será esto? La carta siempre estuvo sobre el escritorio y ya se había podrido la existencia de todo el mundo. Aquí, desde la noche del 23 de marzo del 94, el primer reporte de la Procuraduría General de la República, son 3 hojas oficio, te cuenta la película de Aburto, incluida su formación desde niño en la crueldad, en la fantasía, en la destrucción, bueno, a los pocos días se encuentran los dibujos, o ese mismo día, dibujos de gente sin ojos, sí, o descabezada, sí, o animales muertos. Tiene todos los ingredientes de quien puede hacer algo como lo que hizo. Y con el caso yo aprendí que en el mundo y en la historia este tipo de homicidas suelen ser efectivamente solitarios. Como el de John Lennon, ¿qué te parece? Sí, 20 años después seguimos sin tener algo que nos... Y ya pasaron 20 años. No, ya, sí, no ya no le puedes echar la culpa a un gobierno. No, algo que nos lleve a pensar que Mario Aburto no fue un asesino solitario, el único tirador. Tenemos que hacer un corte, te quedas 3 minutos más para concluir esta brillante disquisición. No, Marín. ¿A qué hora termina? ¿Terminas a las 10? Te veo, sí. Tenemos de aquí a las 10. Pero hay otros temas, pero podemos Marín, hablar con don Rogerio para que nos dé cuando menos 1 hora más y seguimos platicando aquí todos los días en que no nos hemos visto. Vean luego por qué hablan de tu prepotencia periodística. Vamos a hacer una pausa.